Presidente de la Nación a los invitados y especialmente al lado, aquí presentes. del lado izquierdo del presidente de la Cámara de Comercio. Les cuento toda esa mesa, chicos. Estoy convencido. Está el presidente de la Cámara de Comercio, Gabriel Brega, su marido Mariano Martín, la vicegobernadora de la provincia, Eve Casado, Nacho, el intendente Omar Félix. danos un minuto, escuchamos el discurso del gobernador Alfredo Cornejo y ya volvemos allí con vos. Y en este momento inédito para este almuerzo que nos visita un presidente, estoy convencido que estos espacios de conversación abierta entre el sector público y el sector privado resultan útiles si los aprovechamos para ocuparnos de los temas trascendentales. Más aún, en tiempos que pueden marcar una bisagra en la cultura política nacional, donde se debate si consolidamos un camino de cambio hacia una economía sana o regresamos al infierno inflacionario de la improvisación y la demagogia. Por eso, es indispensable elevar la vara del debate. Sé que algunos pueden estar esperando que hoy me extienda en el tema que ya se han extendido sobre la autonomía municipal. Si es así, lamento defraudarlos, la expectativa que se pone sobre ese tema, porque considero que es una discusión hoy insustancial, ya que en el marco actual no hay ningún impedimento para darle calidad a una gestión municipal, de manera que detenerse en eso no ayuda a resolver ninguno de los problemas que le interesan a los sanrafaelinos. El debate de fondo, acá y en toda la Argentina, en San Rafael, en Mendoza y en toda la Argentina, es cómo creamos mejores condiciones para que el sector privado pueda generar riqueza y activar un círculo virtuoso de la economía que mejore las condiciones de vida de nuestro pueblo. Voy a hablar entonces de aquello que podemos hacer y que estamos haciendo para que invertir y producir en Mendoza, particularmente en San Rafael, sea una alternativa deseable. Cuando hace 10 años decíamos que Mendoza solo era viable si se administraba bien sus recursos públicos, con rigurosidad, si se construía superávit fiscal, lo hacíamos contra una enorme mayoría que pregonaba la expansión insensata del gasto público. Cuando expresábamos la preocupación de que vivir con inflación era tóxico para la economía, desventajoso para el inversor y perjudicial para la sociedad en su conjunto, sin que se les moviera un pelo, nos decían que éramos insensibles con los sectores populares por este diagnóstico. Hoy seguimos sosteniendo esas ideas con la misma tenacidad. Lo hacemos desde la experiencia y los resultados. Porque esos postulados terminaron convirtiéndolo en gestión. Pero lo hacemos además en el contexto de un país que afortunadamente empieza a entender que la pobreza no solo se resuelve, que solo se resuelve con sensatez, con responsabilidad y renunciando a la demagogia. Estamos convencidos de que el progreso de la provincia tiene su clave en la integración de los diversos oasis, el sur con el Valle de Uco con el este con el Gran Mendoza, todos integrados.
Por eso hemos invertido mucho en conectividad y hemos invertido como nadie. Como nadie, sé todo lo que falta, pero como nadie. Con recursos propios intervinimos la ruta 177 en Los Claveles, la 160 entre La Pichana y La Llave, y con fondos del resarcimiento, la que vincula Real del Padre con Montecomán y la que une ese distrito con todo el este provincial. Solo las rutas que construimos con fondos propios implican una inversión superior a los 5 millones de dólares. Ahí está un ejemplo de por qué y para qué sirve tener las cuentas ordenadas en la provincia de Mendoza. Pero estas obras son parte de un programa. Ya en nuestra primera gestión concretamos la mejoría de 3 de los 4 accesos viales nacionales a San Rafael. La 143 hacia el sur hasta Carmenza, la ruta 146 que vincula a San Luis, que nos vincula a San Luis, la ruta 144, principal acceso de San Rafael a Malargüe. Desde entonces quedó pendiente la mejora de la ruta 143 hasta Pareditas. Hubo promesas, fotos y anuncios, pero ninguna intervención concreta para un camino clave que recorren cada día miles de sanrafaelinos. Por eso, con decisión, nos involucramos en lo que no nos trasciende también. Propiciamos un convenio que, avalado por la legislatura provincial, nos va a permitir invertir 44 millones de dólares en la principal ruta del interior de la provincia, que es la 143 entre Pareditas y San Rafael. Estamos cumpliendo con creces lo comprometido aquí hace un año. Fuimos a Nación, nos hicimos cargo de la 143, lo dijimos hace un año acá, que nos íbamos a hacer cargo. Y todavía más, ampliamos la traza. Habrá ordenadores viales en el Toledano y en el ingreso al aeropuerto. Sabemos que buena parte de esta obra está en una zona eminentemente urbana. También lo estaba la Bayofet en el 2016, pero como en aquel entonces y como caracteriza a nuestra gestión, no nos fijamos tanto en a quién le corresponde, sino a quién beneficia. Resolvimos en su momento el estado calamitoso de la Bayofet en el primer mandato, y ahora en esta segunda gestión resolveremos con una renovación nueva la traza de la Ruta Nacional 143 al norte. El Chestakov recibió una inversión muy superior a los 1.400 millones de pesos recientemente. Hoy funciona el servicio de hemodinamia y con un angiógrafo de última generación, y las mejores edilicias son evidentes de cómo estaba a cómo está. Evidentes para todos quienes hacen uso de la salud pública en el sur de la provincia. En educación hemos inaugurado en agosto en el Centro Cívico de San Rafael, Cora Teijeiro de Acosta, centralizando y optimizando el gasto público en las dependencias de la Dirección General de Escuelas, el Registro Civil y Defensa al Consumidor. Y ayer, con aporte del privado, del Club de Leones, entregamos la casa propia a la Escuela Nuestra Señora de Luján de Ortofonía y Sordos, con una inversión total de 650 millones de pesos, de los cuales el 50% lo puso el Club de Leones y el 50% el Estado provincial. Son obras que emocionan, son sensibles, implican inclusión, implican oportunidades concretas, pero solo se hacen porque hay estabilidad, una estabilidad macro, y además porque estamos ordenados administrativamente en el gasto.
Próximamente vamos a intervenir 2 comisarías emblemáticas, la 62 de Cuadro Nacional y la 42 de Cañada Seca, y comenzaremos la construcción del Jardín Infantil Corazones del Atuel. Asimismo, como dijimos que la prioridad está en la economía y que necesitamos de esa mejoría, nos enfocamos en temas centrales para mejorar el funcionamiento de ellos. Para eso impulsamos un nuevo escenario esperanzador para la minería, coincidente con los propósitos del Pacto de Mayo que firmamos 18 provincias con el presidente, donde nos propusimos aprovechar los recursos naturales de manera sustentable, cuidando los bienes más preciados como es el agua. Y agradezco a la Cámara en este periodo su gran aporte a la deliberación pública a propósito de la minería. Sabemos que el mundo demanda energía y alimentos y que eso significa una oportunidad para Mendoza y también para San Rafael. Ponernos al frente del debate público con claridad y determinación en el caso minero, construir un marco legal claro y confiable, seguir procesos de manera transparente y autoimponernos estándares institucionales de los más exigentes es una de las tareas a la que más esfuerzo hemos dedicado en este año y medio, y seguramente será la tarea que más rédito le dará a los mendocinos, en particular a los sureños, durante las próximas décadas. El sur mendocino concentra la mayor cantidad de proyectos de cobre y potasio que en una Argentina económicamente estable y que necesitamos y estamos haciendo ese esfuerzo para ello, podrán ir escalando y haciéndose realidad cada uno de esos proyectos. Entendemos la energía desde una mirada amplia. Por eso tenemos una especial consideración por los renovables y por el valor que pueden generar en nuestra tierra. Hoy tenemos en marcha 9 parques solares en Mendoza. 2 de los más importantes de ellos están en San Rafael, El Sosneado y Agua del Toro. Y señor presidente, quiero decirles que no como en otras provincias, los 9 parques solares no tienen garantía del Tesoro Nacional y los 9 parques solares son de inversión privada y no de ninguna empresa pública, como ocurre en otros lugares. Estas iniciativas privadas, como les dije, se integran con nuestra política de promover energías limpias, fortalecer la matriz con la hidroeléctrica, parques eólicos y solares, dar previsibilidad a la industria y bajar costos a productores y, por supuesto, a los servicios. De manera que allí, en esa política, hay empleo, hay tecnología de punta, hay inversión constante en una actividad que tiene mucho para crecer todavía en el sur. El turismo es mucho más que una alternativa para la economía de San Rafael. Es un motor trascendental de la actividad económica y tiene una potencialidad invaluable. Ni siquiera depende del valor del tipo de cambio porque han hecho las cosas bien y quiero felicitar al sector privado por ese trabajo. Las obras de infraestructura, la rápida recuperación del camino del Cañón del Atuel luego de la tormenta del 11 de enero, en la que seguimos trabajando, y los avances de la obra nacional en el aeropuerto, la organización aquí del 6º Foro Gastronómico y la promoción del destino para turismo de congresos y eventos y el turismo de alta montaña vienen a sumar a la distinción que aporta ya en el sur de la provincia el turismo aventura.
El plan que trazamos al constituir el EMETUR tiene nuevos desafíos conjuntos: convertir a San Rafael en un destino para todo el año y seguir trabajando para mejorar la oferta complementaria, las certificaciones de calidad y la formación de recurso humano tan útil en esta actividad. Decía que el mundo demanda alimentos y en San Rafael con esa mirada invertimos recursos del resarcimiento para mejorar las condiciones de la producción agrícola. Podría hablar del canal Bombal, del Cerú-Civit, pero quiero señalar, dado la brevedad, la obra del canal Perrone, 40 kilómetros de impermeabilización, un reservorio de 70.000 metros cúbicos y una inversión total de 25 millones de dólares. Allí en la zona de Malvinas, hay un ejemplo y un modelo a seguir para el agro local. Diversificación, reconversión productiva, encadenamiento industrial y rentabilidad. Ajo, pasturas y ganadería bajo riego son algunas de las actividades que están floreciendo y no solo sostienen unidades productivas, sino que se recuperan tierras que hasta hace un par de años estaban en estado de abandono. El agro está, y lo hemos conversado muchas veces con los miembros de la Cámara, está obligado a reconvertirse, repensarse y reorganizarse para un mundo con nuevos estándares, muy competitivo. Entendemos que la mejor ayuda a los productores afectados por el granizo sigue siendo el fondo compensador, que este año pagó solo en la zona sur 5.300 millones de pesos, además de crédito a tasa subsidiada y la declaración de emergencia agropecuaria. Este apoyo llega directamente al bolsillo del productor, no queda ninguna intermediación para que ellos puedan seguir produciendo y continuar produciendo. Aún así, hemos puesto a disposición, y está comunicado debidamente, a disposición los aviones de propiedad del Estado provincial, los servicios de radarización y las bengalas existentes para quienes deseen conservar el método usado en el pasado. Quiero destacar que hemos trabajado activamente con los pasos fronterizos. Gabriel relató las potencialidades del mismo. Llevan años hacer esos pasos y requiere un contexto macroeconómico a toda la Cámara y a todos los empresarios que necesitamos en el país. Que volvamos a ser sujetos de crédito, que tengamos las posibilidades, un riesgo país bajo. Todas esas cosas son imprescindibles para obras de infraestructura de tamaña envergadura. No obstante eso, la Cancillería ha tenido mucha predisposición en este año para trabajar sobre esos pasos. Y por primera vez Mendoza encabeza la Comisión de Integración Física y Energética del Consejo Federal de Relaciones Exteriores. 3 años de inactividad en los pasos tuvimos hasta el gobierno del presidente Milei. Los comités de Paso del Sur se han reactivado, incluyendo la participación de la Cámara de San Rafael, Malargüe y General Alvear. En cuanto a las leñas, hemos avanzado con la reactivación del ente binacional y hemos convocado nuevamente al Comité de Integración para comienzos del 2026. Mendoza es una prueba palmaria de que el esfuerzo a partir del orden y un programa serio sostenido en el tiempo tiene sentido, porque ha quedado demostrado que con un Estado más inteligente y austero se puede mejorar la prestación de los servicios sustantivos y hacer avances significativos en la infraestructura críticas para mejorar las condiciones de desarrollo.
Nadie duda ya en Mendoza que la justicia, la salud y la educación pública hoy están mejor preparadas y operando en mejores condiciones que el 2015. Pero no nos conformamos con ese estándar. Nos exigimos a nosotros mismos mucho más. Por eso, año tras año, por ejemplo, hemos llevado adelante una política tributaria clara y sostenida, bajar la presión impositiva para darle más aire a la producción, a las pymes y al empleo en Mendoza. En ingresos brutos, impuestos distorsivos si lo hay, y que estamos encaminados a eliminar esos impuestos distorsivos y trabajándolo en el Consejo de Mayo. Imposible sin otras reformas paralelas como la coparticipación. Hay provincias que reciben por copa más que Mendoza y tienen 1/3 de la población. Pero, no obstante eso, hemos bajado del 3,6 al 3 la presión impositiva. Gabriel pide 0,4, nosotros ya hemos bajado 0,6. Estamos en la dirección correcta. Y deberíamos eliminarlo, sí. En 2025, con rebajas muy agresivas en ingresos brutos, en industria, en transporte, en servicios y alícuotas cero al agro y a la exportación, que ha permitido ser más competitivo frente al resto del país. En lo que no podemos competir y que sepa el sector privado es en los recursos de coparticipación que están asignados de 1988 y que perjudicaron a las provincias con más población y entre ellas a nosotros. Además, desde mayo de este año, para la respuesta específica que se ha pedido, sepan que hay 12.500 contribuyentes locales de buen historial fiscal que dejaron de sufrir las retenciones del CIRCREP. 12.500 representan un porcentaje altísimo, lo que representa un alivio concreto a esas empresas. Quien no tiene rebaja en el CIRCREP es porque no tiene un cumplimiento fiscal, pero estamos abiertos a seguir mejorando ese mecanismo y también a terminar eliminándolo, todo atento a la marcha de la economía y de la recaudación. Nadie desfinancia al Estado de un momento para otro, ni el gobierno nacional, ni el gobierno provincial, y por lo que escuché, ni el propio intendente. En el impuesto de sellos, otro impuesto distorsivo, iniciamos un sendero de reducción que llevará a la alícuota general a 0 en 2030. Todos los años estamos bajándolo. Y en el 2030 ya está aprobado, va a ser eliminado el impuesto de sellos para toda la actividad. Pero ya se han bajado alícuotas en numeraciones, operaciones especiales, como por ejemplo alquiler de comercios, de viviendas, créditos productivos que pagan 0 de sello, o hipotecarios, compra de vehículos, entre otros. Saben que en Mendoza promovemos y aplicamos procesos de digitalización que han reducido sustancialmente los tiempos de tramitación de expedientes. Ya los tenemos en marcha. Y desde el interior de la provincia es una verdadera política territorial, nada más federal, que para armar una empresa no sea necesario realizar ni un solo trámite presencial en Mendoza capital y se pueda hacer desde cualquier lugar con conectividad. La provincia hoy día es más transparente, previsible y ordenada que hace 10 años atrás. Pero con eso no alcanza, lo sabe el sector privado, lo dicen sus discursos, pero seamos conscientes en esa deliberación. ¿Pero por qué no alcanza? Porque somos parte de un país lleno de traumas
y de un desorden que se agudizó durante las décadas populistas. Salir de esas trampas históricas no es sencillo, si lo sabrá nuestro presidente. No es sencillo ni inmediato, pero es absolutamente necesario salir de esas trampas. Por eso, desde el primer momento, nos propusimos, obviando cualquier sensiblería, colaborar con todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que el presidente Milei, que expresa una auténtica voluntad de cambio de la economía argentina, tenga éxito. Señor presidente, cuente con Mendoza, vamos a seguir tirando para el mismo lado. Si a Argentina le va bien, no tengo dudas de que a Mendoza y a su gente le irán mejor aún. Viene otra etapa para el país, en la que creemos que es necesario impulsar una nueva generación de reformas, y estamos trabajándolas en el Consejo de Mayo, como la tributaria, simplificación, achicamiento y eliminación de impuestos, como la urgente reforma laboral que genere condiciones para mejor empleabilidad y mayor competitividad para la pyme. Y claro está, con buena distribución de los recursos federalmente, pero también y fundamentalmente con presupuestos aprobados por el Congreso con equilibrio fiscal. No puede darse el gusto a Argentina de tener déficit nunca más. Estoy convencido, para cerrar, de que estamos en el mejor camino para el desarrollo de la Argentina. Un camino orientado a ir mejorando el clima de negocios, para volver a despertar la vocación por invertir, palabra clave en un sistema capitalista, por hacer, palabra clave en un lugar de cultura del trabajo como Mendoza, para generar riquezas y para poder crecer. Esa vocación que distingue desde siempre a la cultura del trabajo mendocina y que en San Rafael, gracias a ustedes, al sector privado de San Rafael, encuentra una de sus expresiones más genuinas. Muchas gracias.